moral perfection today. Y usted puede obtener la perfección moral hoy. Give all your wrong feelings and thoughts to God. Entréguele todos sus sentimientos equivocados y pensamientos equivocados a Ask Dios. to be cleansed. Y pídale que lo limpie. Today is the day of salvation, Hoy es el día de salvación. not tomorrow. No mañana. Tomorrow never comes. Mañana nunca llega. You can only live today, right? Solo se puede vivir hoy, ¿cierto? We need to take hold of what God can do. Necesitamos aferrarnos de lo que Dios puede hacer. Don't wait for 20 years to overcome. No espere 20 años para poder vencer. That's only legalism. Eso es legalismo. Today you can be an overcomer. Hoy puedes ser un vencedor. Today you can walk by the Spirit Hoy puedes andar en el Espíritu if you go all the way. si usted se entrega completamente. The only character that is of value in the sight of God El único carácter que es de valor a la vista de Dios is that character which is free from every taint of selfishness. es aquel carácter que está libre de toda mancha de egoísmo. We need to surrender to God moment by moment. Necesitamos entregarnos a Dios momento tras momento. All right? Let's start with the first angel. Muy bien, empecemos ahora con el mensaje del primer ángel. Muy bien, vamos a leer Apocalipsis 14, versos 6 al 12. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Revelation 14:12. Apocalipsis 14:12. Here is the patience of the saints. Aquí está la paciencia de los santos. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Righteousness by faith. La justificación, la justicia por la fe. They are keeping the commandments of God through the power of the faith of Jesus. Están guardando los mandamientos de Dios por el poder de la fe de Jesús. This is the loud cry Este es el fuerte clamor that is to go out to all the world que ha de darse por todo el mundo with the power of the latter rain. con el poder de la lluvia tardía. A living testimony. Un testimonio vivo. Here they are. Aquí están. They can keep the commandments of God through the Pueden faith of guardar los Jesus. mandamientos de Dios a través de la fe en Jesús. That is what God is waiting for. Eso es lo que Dios está esperando. Keeping the spiritual law. Que en realidad esté guardando Not la just, ley not espiritual, just the outward law. no simplemente la ley externa. Just the outward law means nothing.
Porque solo guardar la ley externa no vale para nada. Love is the fulfilling of the law. Porque el amor es el cumplimiento de la ley. Then you will have the outward also. Y entonces también tendremos las obras externas. In early writings, En primeros escritos, Ellen White talks about these angels' messages, la hermana White habla de estos mensajes angelicales and she says, I was shown 3 steps. y ella nos dice, me fueron mostrados 3 pasos. The first, second, and third angels' messages. Los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. The true understanding of these messages is of vital importance. La verdadera comprensión de estos mensajes es de importancia vital. The destiny of your soul hangs upon the manner in which you receive them. Y el destino de sus almas depende de la manera en que usted los reciba. How should you receive them? ¿Cómo debería usted recibirlos? When I was a girl, I memorized them. Cuando yo estaba niña me los memoricé, But just memorizing those words doesn't help at all. pero memorizarse esos versículos no ayuda en nada. It says we have to experience them. Dice que debemos experimentarlos. What is there to experience in the 3 angels' messages? ¿Y qué hay por experimentar en el mensaje de los 3 ángeles? What is the first angel's message? ¿Cuál es el mensaje del primer ángel? That's usually what people say. Usualmente eso es lo que la gente dice. That is not what the angel is bringing. Pero eso no es lo que el ángel está trayendo. What is he bringing for every nation, kindred, tongue, and people? ¿Qué es lo que le trae a toda tribu, lengua y nación? The everlasting gospel. El evangelio eterno. That's what we've been talking about for a week. Y Almost. eso es lo que hemos estado compartiendo ya en esta semana. The everlasting gospel. El evangelio eterno. And you must experience the gospel Y usted debe experimentar el evangelio. or have nothing to do with spreading the message. O no tener nada que ver con esparcir el evangelio. What do you have to offer people ¿Qué tiene usted para ofrecerle a la gente? if you cannot share with them how to experience the gospel? Si usted no tiene para compartir con ellos cómo experimentar el evangelio. You just have words. Solo tendrá palabras. They will not save the soul. Palabras que no salvarán el alma. The gospel is to be presented not as a lifeless theory, but as a living force to change the life. El evangelio ha de ser presentado no como una teoría inerte, sino como una fuerza viva que transforma la vida. And because we have talked for days on the gospel, Y debido a que ya hemos hablado durante días acerca del evangelio, we will go to the next part of the first angel. entraremos en el siguiente aspecto del mensaje del primer ángel. Ellen White says we must receive these messages in the order in which they are given. Y la hermana White nos dice que debemos recibir estos mensajes en el orden en que han sido dados. And you will see you can't do it any other way. Y ustedes verán que no se pueden aceptar de otra manera. What is the next part of the first angel? ¿Cuál es la siguiente parte del mensaje del primer ángel? What you said before. Lo que ustedes dijeron antes. Fear God Temer a Dios and give glory to Him. y darle gloria. How do you give glory to God? ¿Cómo se glorifica a Dios? Through living His character, it says. Al vivir su carácter, le glorificamos. How can you do that if you have not first experienced the gospel? ¿Y cómo puedes hacer eso
si no has experimentado el Evangelio. And I know when I was a child, Y yo sé, cuando yo era una jovencita, I heard, fear God and give him glory. yo escuchaba, temed a Dios y darle gloria. But nobody told me how to give him glory. Pero nadie me explicaba cómo darle gloria. Nobody told me how to experience the gospel. Nadie me explicó cómo experimentar el Evangelio. Nobody taught me how to have a right character. Nadie me enseñó cómo tener un carácter conforme es justo. So I couldn't experience it. Así que no pude experimentarlo. Yeah. To give glory to God is to reveal his character in your own. Darle gloria a Dios es manifestar su carácter en el suyo. And thus make him known. Y de esa manera darlo a conocer. You cannot hallow his name. No puedes honrar su nombre. You cannot represent him to the world No puedes representarlo a él al mundo. unless in life and character you represent the very life and character of God. A menos que en vida y carácter tú representes la misma vida y carácter de Dios. And this you can only do through accepting his grace and the righteousness of Christ. Y esto solo podrás hacerlo a través de la aceptación de la gracia y la justicia de Cristo. And so you have to experience the gospel. Así que tienes que experimentar el Evangelio. What is the next part of the first angel's message? ¿Cuál es la siguiente parte del mensaje del primer ángel? For the hour of his judgment has come. Porque la hora de su juicio ha llegado. How can you enter the judgment if you have not experienced the gospel? ¿Y cómo puede usted entrar, participar del juicio si usted no ha experimentado el Evangelio? It's not possible. No es posible. And our time is up, Y nuestro tiempo en esta mañana and se ha so we will acabado. talk about that this Así afternoon. que en esta tarde hablaremos de ese aspecto. Let's have prayer. Vamos a orar.